Y nada, yo os dejo con María, que es la primera en empezar esta jornada. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y gracias a la Cámara de Comercio por contar con nosotros para impartir esta sesión tan interesante como es la protección de datos y el comercio electrónico en la actualidad. Voy a compartir pantalla. Si me podéis confirmar si veis la presentación. A ver. Sí, se ve. ¿Se ve, no? Sin ningún problema. Sí, se ve. Vale. Pues en primer lugar debemos partir de qué se considera la protección de datos. La protección de datos es un derecho fundamental reconocido a toda persona física y como tal se encuentra consagrado en nuestra Constitución española en el artículo 18.4. En este caso sufrimos un cambio normativo muy importante en el 2016 con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar del RGPD, el Reglamento Europeo. Con el reglamento se pretendía unificar la normativa dentro de la Unión Europea, pero muchas cuestiones quedaron sin regularse y para ello se aprobó la Ley Orgánica 3/2018, que es nuestra ley nacional y que regula muchas cuestiones que quedaban o resultaban ambiguas en la normativa, ¿vale? Nosotros contamos con una autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Nuestra agencia es bastante proactiva, es una autoridad muy proactiva, que emite muchas guías, muchas instrucciones, resoluciones y nos va guiando en este mundo que es la protección de datos y nos orienta con las guías de aplicación que aprueba, las resoluciones y las instrucciones que va emitiendo. La verdad es que en ese sentido tenemos bastante suerte porque es una autoridad de control muy proactiva, ¿vale? En este caso, cualquier empresa, organismo o profesional que trate datos de carácter personal en su actividad debe cumplir con la normativa vigente. En la práctica, el 99% de las entidades, organismos, profesionales, organismos públicos deben cumplir con la normativa porque tratan datos de carácter personal. En este caso, la normativa sufrió un cambio de derecho romano a derecho anglosajón. La anterior normativa era bastante concreta a la hora de aplicar medidas, es decir, se establecían unos niveles de seguridad y en base a esos niveles de seguridad se aplicaban unas medidas concretas. Es decir, si se trataban datos de nivel básico, se aplicaban unas medidas concretas. Datos de nivel alto, unas medidas concretas. Actualmente la normativa no es de ese modo, ya que se pasa de derecho romano a derecho anglosajón. Hay una libertad absoluta, por tanto la carga la tiene el responsable del tratamiento a la hora de elegir esas medidas de seguridad que debe implantar. Como vemos, el cambio de escenario es total y absoluto. Ahora ya sí que es un ejercicio más de conciencia por parte de cada una de las empresas. Noelia, ¿tengo que ir admitiendo yo a los participantes o...? No, pero es que ahora me ha saltado uno, ¿no? Vale. Que me saltan a mí. Vale, perfecto. No, por olvidarme de ello, ¿vale? Estoy aquí. Vale. Como comentaba, se pasa del escenario de derecho romano a derecho anglosajón y la libertad absoluta. Por eso ahora cobran mucho más importancia las empresas que se dedican al asesoramiento en materia de protección de datos, porque la normativa es ambigua, como os he comentado, y resulta necesario que en base a la situación de cada empresa se determinen los riesgos a la hora de tratar los datos, se valoren esos riesgos, se valoren las medidas que se implantaban de seguridad, si realmente eran adecuadas y unas medidas de refuerzo. Actualmente partimos y el proceso inicial en la adaptación normativa es de un análisis de riesgo, ¿vale? Es la primera parte de ese proceso de adaptación y en base a ese análisis de riesgo se efectúa el resto de adaptación normativa. Como decía, la normativa no establece unas medidas de seguridad. El artículo 24 del reglamento simplemente especifica que en base a la naturaleza, el ámbito y contexto, así como los fines del tratamiento y los riesgos que entrañe ese tratamiento de datos, se van a aplicar unas medidas u otras. No solo medidas técnicas, sino medidas organizativas.
Es fundamental que dentro de una organización exista una cultura de protección de datos y una formación de protección de datos, porque os sorprendería el porcentaje de brechas de seguridad que sufren las entidades con motivo de errores humanos. El número más alto de brechas de seguridad se producen por errores humanos. Las personas que tratan los datos no conocen los límites y muchas veces pues, hacen cosas por costumbre, porque ya venían haciéndolas antes, y eso conlleva una brecha de seguridad. Nosotros hemos tenido casos de clientes que algo tan básico como es no instalar un programa de subida, bueno, de bajada, en este caso de películas, en una administrativa se instaló el programa de bajarse películas, y en el mismo momento que se bajaba películas se estaban subiendo los expedientes clínicos de los pacientes a la nube, a internet. Brecha de seguridad inmediata, para que veamos realmente lo importante que es crear esa cultura de protección de datos. Por tanto, medidas técnicas y organizativas, apropiadas siempre al fin del tratamiento. En este caso, el artículo 32 del reglamento concreta algún tipo de medida, como es la pseudonimización y cifrado de datos personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad de la información, la integridad, que se disponga de la información, la capacidad de restaurar la disponibilidad. Es fundamental que se cuente con medidas como pueden ser copias de seguridad, copias de respaldo, para si en algún momento sufrimos una brecha de seguridad podamos recuperar la información, ¿vale? Que no nos quedemos a oscuras. Especifica también el artículo 32 el proceso de verificación y evaluación y valoración regular de riesgo, que no deja de ser una auditoría, ¿vale? Una supervisión y actualización continua. En cuanto a conceptos esenciales, destaca en primer lugar, que se considera un dato de carácter personal. Como decíamos, toda información sobre una persona física, como ya mencioné, la protección de datos es respecto a personas físicas y que se pueda identificar o resulte identificable a través de ese dato. Por ejemplo, el nombre, el teléfono, la dirección IP, el número de teléfono, el correo electrónico, la imagen, la voz. Cualquier dato que permita la identificación de esa persona física. Afectado o interesado es la persona física titular de ese dato. En cuanto a las figuras esenciales, encontramos al responsable del tratamiento, que es quien determina cómo y dónde y cómo se tratarán los datos. El encargado de tratamiento es cualquier empresa o entidad que presta un servicio a ese responsable y con motivo de esa prestación de servicios accede a datos, responsabilidad del responsable. Con un ejemplo lo veréis mucho más claro. Por ejemplo, nosotros, Grupo Data, somos responsables del tratamiento de datos de nuestros empleados, de nuestros clientes, de proveedores, pero nosotros tenemos prestadores de servicio, como una asesoría laboral que nos confecciona nóminas. En este caso, nosotros seríamos responsables del tratamiento de los datos de nuestros empleados y la asesoría laboral, con motivo de esa confección de nóminas, tiene que acceder a los datos de los empleados, ¿vale? Es fundamental que entre el responsable y el encargado se firme el contrato del artículo 28 que regule esa relación, en la que se establecen las instrucciones del tratamiento, las medidas de seguridad que debe implantar el encargado de tratamiento. Se limita ese acceso por parte del encargado solo para la prestación del servicio y es una garantía fundamental para el responsable, porque ante cualquier tipo de problema siempre responderá el responsable, ¿vale? Este contrato tiene que formularse por escrito, no vale un contrato verbal ni un acuerdo verbal, tiene que formularse por escrito y contemplar este contenido mínimo. Es el responsable el que impone una serie de medidas a los encargados de tratamiento. De hecho, el responsable tiene la obligación también de, previa elección de un encargado de tratamiento, valorarlo mediante una valoración de medidas, un cuestionario que le garantice que el tratamiento de datos que efectúe por cuenta del responsable se ajusta a las instrucciones y medidas que él quiere o dispone, ¿vale? Otra figura es el corresponsable, que es cuando dos responsables efectúan un mismo tratamiento bajo un tratamiento. Son dos responsables del tratamiento bajo un mismo tratamiento. Entre ellos se suscribe el acuerdo del artículo 26, en el que se fija si un responsable se encarga de estas gestiones, será responsable de esas gestiones. Aplicará las medidas en esas gestiones.
El responsable que se encargue de las otras gestiones aplicará las medidas en el resto de gestiones, ¿vale? Son dos responsables en el mismo nivel. Ante la incertidumbre que causó la entrada en vigor de la normativa, la Agencia Española de Protección de Datos emitió una guía, que aquí podéis verla, que es la guía para responsables del tratamiento, en la que especificaba qué cuestiones básicas tiene que cumplir un responsable. Es decir, como mínimo, qué tengo que cumplir para estar adaptado o encontrarme adaptado a la normativa. En este caso, contar con el registro de actividad de tratamiento. Muchos de vosotros conoceréis el documento de seguridad que establecía la normativa anterior. El registro de actividad de tratamiento es otro documento formal que muestra la situación actual del responsable del tratamiento. Los datos del responsable, las medidas de seguridad que tiene implantadas, los encargos de tratamiento que le prestan servicios, cualquier usuario que acceda a la información, todo lo relativo a la protección de datos figura en este registro de actividad de tratamiento. Por eso es fundamental que siempre se encuentre actualizado, porque tiene que ser una imagen fiel de la propia entidad, ¿vale? Cualquier nuevo tratamiento de datos que se efectúe se contempla en ese registro de actividades, desde el tratamiento a la tipología de datos, categoría de interesados, medidas que se aplican a ese tratamiento, todo figura en este registro. Tiene un contenido mínimo que lo establece el artículo 30 del reglamento y hay que cumplir con ello, ¿vale? No se requiere que esté en formato papel, formato digital y así se permite la actualización continua. Otra de las obligaciones, contar con un procedimiento de ejercicio de derecho por parte de los interesados. No me vale que la empresa implante un procedimiento de ejercicio de derecho si no los atiende. Es decir, si yo habilito un canal, por ejemplo, el correo electrónico para el ejercicio de derecho por parte de los interesados, ya sea el derecho de acceso, de rectificación, supresión, limitación, cualquiera de los derechos que reconoce la normativa. Si habilito este medio a través del cual puede el titular ejercitar su derecho, pero no le doy respuesta, es como si no contase con él. De aquí lo importante de que los usuarios, empleados en este caso, conozcan los procedimientos. Porque si es un usuario, un empleado el que recepciona ese ejercicio de derecho y no le da respuesta porque no sabe que tiene que hacerlo, tenemos un problema, ¿vale? Por otro lado, las medidas de seguridad en base a la actividad de cada empresa. Por lógica y al final siempre aplicamos el sentido común, no se pueden aplicar las mismas medidas en una empresa que trate datos para la facturación de un cliente o una empresa que trate datos de categoría especial, como puede ser una clínica, ¿vale? Al final siempre depende de cada empresa. Por eso es fundamental ese trabajo de asesoramiento y análisis de cada una de las empresas. No vale una selección de medidas para la totalidad de las empresas. Uno, porque por el coste de la aplicación de medidas no sería posible, y dos, porque tiene que ser algo específico, en base a los riesgos que entraña el tratamiento de los datos en esa empresa específica, ¿vale? Verificación de las relaciones con los encargados de tratamiento es la suscripción del contrato de confidencialidad y acceso a datos por cuenta de terceros, el contrato de encargado de tratamiento, del que hablábamos anteriormente, del artículo 28, entre el responsable y el encargado de tratamientos debe suscribirse ese contrato. Estas son las 4 pautas que estableció en esta guía la Agencia Española de Protección de Datos y nosotros, en base a nuestra experiencia y como empresa especializada en protección de datos, hemos ampliado este listado y consideramos fundamental, independientemente de lo anterior, también que la empresa cuente con un procedimiento de brechas de seguridad implantado. Ahora veremos el concepto de brecha de seguridad y cuándo es obligatorio notificarla. Que se firmen los acuerdos de confidencialidad y deber de secreto con los trabajadores. Este documento es una salvaguarda tanto para la empresa como el trabajador. En el documento es que se le informa al trabajador de para qué se tratarán sus datos, pero también se limita el tratamiento de datos por parte del trabajador. Es decir, se le informa de las medidas de seguridad que tiene que aplicar, de que si en algún momento cesa la relación laboral no está habilitado para llevarse, imaginaos, la base de datos de clientes, ¿vale? La elaboración de cláusulas y su aplicación práctica, el consentimiento informado, la designación del delegado de protección de datos, que es una de las figuras que introduce la normativa, y su comunicación a la autoridad de control. El delegado de protección de datos es una figura novedosa, tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero bueno, entiendo que algunos de vosotros lo conoceréis.
Se trata de una figura que introduce la normativa y no deja de ser un punto intermedio entre el responsable o encargado y la propia autoridad de control. Es decir, es la persona que se encarga dentro de la entidad, no tiene por qué ser alguien interno, sino también puede ser alguien externo. De hecho, tiene que tener una formación mínima en derecho y en protección de datos y se encarga de que la normativa se cumpla. Es decir, si nosotros como empresa facilitamos la documentación al cliente, al responsable del tratamiento en este caso, y le damos las pautas de cumplimiento, el DPO es como ese policía que se asegura de ese cumplimiento, ¿vale? Es una figura proactiva en base al cumplimiento que tiene que efectuarse. Habíamos mencionado el procedimiento de brechas de seguridad. ¿Qué se considera una brecha de seguridad? Es toda aquella violación de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos. No se considera una brecha de seguridad solo la filtración de la información, sino también la falta de disponibilidad de la información. Es decir, que yo sufra un ataque de ingeniería social y me quede a oscuras, se considera una brecha de seguridad, porque no puedo seguir prestando ese servicio a mis clientes, a mis empleados, me he quedado a oscuras. Por eso es muy importante y fundamental que contemos con esas medidas de refuerzo para que nos permitan la disponibilidad de la información, aunque suframos una brecha de seguridad. En este caso, la normativa establece la necesidad de implantar un procedimiento que regule esa exigencia de notificación en el caso de que sea necesario. Siempre que suframos una brecha de seguridad, nosotros así lo especificamos a los clientes, llamada telefónica, y nosotros valoramos si realmente es necesario o no notificar la brecha, porque no siempre es necesario notificar la brecha. Siempre será necesario registrarla, pero no notificarla. ¿En qué casos es necesario notificarla? Pues siempre que entrañe un riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Es decir, que se filtren, por ejemplo, datos de ideología, datos de orientación sexual, y que eso conlleve un problema de discriminación para los interesados, para los titulares de los datos. ¿Vale? Pero cada caso es concreto y en cada caso se valora si realmente es necesaria la notificación o no. La normativa establece un plazo de 72 horas desde la detección de la brecha de seguridad para notificar a la autoridad de control. Y en esa notificación no es fundamental que se notifique solo la brecha, sino que se notifiquen unas medidas de refuerzo para que esa brecha que se ha sufrido no se vuelva a sufrir. Eso es lo que más valora la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo ante el que se notifican las brechas. Porque al final, si una entidad notifica 3 brechas por el mismo motivo, la agencia dirá, vamos a ver, vamos a valorar las medidas de seguridad de las que disponéis porque no son adecuadas. Si 3 veces sufrís la misma brecha, algo no está funcionando, ¿vale? Por eso lo que comento de que es fundamental que contemplemos esas medidas de refuerzo que hagan y que garanticen que no se vuelva a sufrir esa brecha de seguridad. Porque brechas de seguridad podemos sufrir cualquiera. De hecho, muchos de vosotros habréis escuchado el incendio que provocó que se destruyesen los servidores de VH, ¿vale? Eso afectó a algunos de nuestros clientes, pero como entre nuestras recomendaciones de seguridad siempre está que se cuenten con copias de respaldo, pudieron volver a su actividad normal sin ningún tipo de problema. Valoramos en cada uno de los casos la necesidad de notificación de la brecha, lo constatamos, registramos la fecha y en base a esas medidas de refuerzo pudieron seguir trabajando, ¿vale? En este caso, como comentaba, la normativa establece este plazo de 72 horas, debe efectuar la comunicación el responsable de tratamiento y en el caso de que cuente con delegado, el delegado de tratamiento, o sea, el delegado de protección de datos, perdón. Y en esa comunicación debe identificarse los datos de contacto del delegado, los datos de contacto los datos identificativos del responsable, la descripción general del hecho, las posibles consecuencias y, fundamental, las medidas implantadas. En el caso de que no resulte necesario notificar esa brecha, sí que debe registrarse, siempre debe registrarse documentalmente, identificando el incidente, qué medidas se tenían previas al incidente implantadas y por qué medidas se optan para que no vuelva a suceder. Y eso queda registrado a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que lo requiriese, ¿vale? Recomendaciones. Nosotros siempre recomendamos unas medidas de seguridad mínimas
que garanticen la continuidad de la actividad y que impidan esas brechas de seguridad o incidentes de seguridad, como son elegir soluciones y prestadores de servicios confiables y con garantía. Siempre que contratemos algún servicio, no optemos por las modalidades gratuitas. Todos sabemos que cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros, ¿vale? Y tenemos cero libertad a la hora de configurar esas soluciones. Siempre optamos por soluciones que sean empresariales, que nos permitan una configuración y que la información que tratamos a través de esas herramientas se encuentre segura, ¿vale? Configurar las opciones de seguridad y privacidad que ofrecen esas plataformas. Procedimientos, con motivo de esta situación actual del COVID, muchas empresas han optado por el teletrabajo. De un día a otro, no había proceso de adaptación. Muchas de nuestras empresas, de nuestros clientes se han puesto en contacto, vamos a optar por el teletrabajo, ¿qué tenemos que hacer en base a la normativa de protección de datos? Fundamental unas recomendaciones y unas medidas mínimas, porque los dispositivos y la información está saliendo fuera de la oficina, fuera de las instalaciones. Tenemos que poner aún más salvaguardas, ¿vale? Cualquier persona que conviva con cualquier otra persona, si trabaja en un dispositivo, que sepa que tiene que cerrar la sesión, que no permita el acceso a un conviviente a la información. Cuestiones que vemos tan lógicas, en la práctica no resultan tan lógicas, ¿vale? Siempre hay que decirlo, comunicarlo, que el usuario o empleado en este caso lo sepa y cumpla con ello. Eso, como mínimo, es lo que tiene que hacer el responsable del tratamiento. Establecer unas políticas restrictivas de acceso a las herramientas. En muchas empresas nos hemos encontrado con que los permisos a la hora de acceder a la información estaban otorgados de manera genérica. Es decir, un empleado que se dedica a la facturación tenía acceso a la facturación, a la confección de nómina, a la ficha del cliente, a todo. No. Los permisos tienen que otorgarse en base a las funciones que desarrolla cada usuario y eso es fundamental. Si yo me encargo en la práctica de unas gestiones, tengo que acceder a la información que necesito para esas gestiones. Por tanto, es fundamental que se aprueben esas políticas restrictivas. Un segundo factor de autenticación, a través de un SMS, a través de un código que recibamos al correo, emplear contraseñas robustas, que no estemos por el 1, 2, 3, 4, sino una contraseña que realmente garantice la seguridad. Frases, ahora mismo se recomienda que se utilicen frases, combinaciones de números, de letras, mayúsculas, minúsculas. Comprobar los accesos indebidos, que tengamos un proceso de verificación que nos permita detectar si hay accesos indebidos a la información. Comprobar las redirecciones y los buzones de correo electrónico, es decir, que no tengamos ningún tipo de acceso no autorizado en algún correo electrónico, que esté recepcionando alguna empresa o algún tercero correo que nosotros recepcionamos en nuestra bandeja. Y después, dependiendo de cada plataforma de productividad que utilicemos, es posible comprobar una amenaza de diferentes maneras. Eso dependerá después de cada plataforma y nosotros analizamos la plataforma que utiliza cada cliente. Es decir, opto por Zoom a la hora de realizar videollamadas. Analizamos cómo deben efectuarse esas videollamadas. Formar a los integrantes de la organización, fundamental, crear esa cultura de protección de datos, porque la mayoría de brechas de seguridad es con motivo de la falta de formación. Establecer unas políticas de cancelación. El tratamiento de datos conlleva unos plazos de conservación y debemos cumplir con esos plazos. No podemos tener indefinidamente la información. Por ejemplo, los sistemas de videovigilancia, el plazo de conservación de esas imágenes que se capten es de 30 días. No podemos tener las imágenes del sistema de videovigilancia 2 años, que en la práctica sucede, ¿vale? Establecer sistemas de auditoría automática que alerten de esas acciones anómalas. Vamos a intentar evitar el problema antes de que suceda. Como todos sabéis, con motivo de la situación actual, hemos pasado de trabajar en oficina, de trabajar con los medios que trabajábamos, a estar teletrabajando, digitalización, reuniones a través de Zoom. Eso ha llevado a un avance. Muchos expertos establecían que hemos avanzado en un periodo de 3 meses lo que avanzaríamos en un periodo de 5 años. O sea, la digitalización es el futuro, el tratamiento de datos masivos es el futuro, pero siempre con una garantía, ¿vale? El COVID, como decía, nos ha hecho mirar de otra forma cuestiones como las telecomunicaciones, las nubes, inteligencia artificial. Hemos avanzado mucho positivamente, gracias al tratamiento masivo de datos hemos podido controlar en algún sentido la
el virus, por decirlo de algún modo, ¿no? Los brotes a través de aplicaciones móviles que se iban aprobando en cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, es positivo este tratamiento, es positivo la digitalización, pero también debemos hacer un ejercicio de ponderación en el que, en este caso, por motivo del COVID, salud pública, pero también se pondera el derecho a la protección de datos, ¿vale? Por tanto, es fundamental que seamos conscientes, y yo creo que en la actualidad hay bastante conciencia a la hora de hablar de la protección de datos. Hace unos años hablabas de la protección de datos y poca gente tenía esta conciencia, pero ahora sí que nos preocupa como usuarios saber quiénes tratan nuestros datos, cómo tratan nuestros datos. Por tanto, creo que el camino que estamos llevando es interesante, que nos queda mucho por hacer. Por mi parte ya he terminado con la presentación. Ahora voy a dar paso a mi compañero Alfredo, que es el especialista en comercio electrónico. ¿Vale? Voy a cerrar yo mi sesión y simplemente apago aquí. Espera, dejo de compartir. Apago y doy paso a mi compañero Alfredo. Si tenéis alguna duda, por favor, la formuláis a través del chat y las vamos resolviendo sin ningún problema. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Qué ha hecho Javi? Hola, buenas. Yo soy Alfredo y vamos a tratar el tema sobre los fondos europeos para la digitalización y el comercio electrónico en la actualidad. Un segundo, que comparto pantalla. Vale. Todo la veis, ¿no? A ver. Lo vemos, Alfredo. Creo que vas a tener que hablar un pelín más alto. Vale. La mascarilla te frena mucho la voz. Vale, no te preocupes. No sé si al resto les pasará. María la ha escuchado un poquito más alto. Vale, estos son los puntos a tratar, ¿vale? En primer lugar, en cuanto a los fondos europeos para la digitalización, la Unión Europea ha aprobado una serie de fondos, ¿vale? Para que los distintos países los destinen para la digitalización de sus empresas. En el caso de España, ha iniciado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, que se divide en 4 grandes bloques. Uno es la transición ecológica, otro es la transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Nosotros nos centraremos en el apartado de transformación digital, ya que Europa ha puesto disponibles 12.000 millones de euros, ¿vale? Para que puedan tener acceso las pymes españolas para digitalizar sus negocios. Vale. Ejemplos para poder acceder, para que te concedan este tipo de fondos, ¿vale? Pues bien para la mejora e interconexión de las cadenas de valor, bien para el desarrollo de plataformas digitales de gestión de clientes, soluciones y ahorros de eficiencia energética para redes de transporte y distribución y, sobre todo, para plataformas de comercio electrónico online, ya que conceden ayuda, ¿vale? Para la transformación digital de tu punto de venta físico para tener cierta presencia online, ¿vale? No sé por qué me va siempre todo el rato al inicio. Vale. Ahora vamos a hablar del auge del comercio electrónico. Debido a la pandemia, ¿vale? Se ha incrementado la digitalización, como ha comentado mi compañera María, y esto ha provocado un aumento de número de las transiciones económicas a través de Internet. Esto es debido a las restricciones impuestas por nuestro gobierno y el cierre de muchos negocios, estos han tenido que ver de una forma de subsistir o tener ingresos. Entonces, abrir un negocio online ha sido una vía fácil, ¿vale?, para poder seguir teniendo beneficios y, de cierta manera, seguir estando abierto al público. En cuanto a un comercio electrónico, hay que tener en cuenta varias normativas.
En primer lugar, la LSSIC, que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ¿vale? En segundo lugar, en el momento que a través de la web se traten datos, hay que tener en cuenta la normativa en materia de protección de datos, tanto el reglamento como la ley orgánica, además de las guías que va publicando continuamente la agencia, sobre todo la del año pasado como la del uso de cookies. Y en caso de llevar a cabo contratación online a través de una web, hay que tener en cuenta la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Qué es la SSLIC? Es la Ley de Servicios de Sociedad de Información y el Comercio Electrónico, cuyo principal objetivo es regular las actividades económicas a través de Internet. ¿Vale? Un poco reduciendo y simplificando la ley y aplicándola al comercio electrónico, vamos a enfocarla a ese punto. Entonces, esta ley se aplica a los productos o servicios ofertados a través de páginas web, ¿vale? También, en el momento que una página web tenga panel publicitario o lleva a cabo comunicaciones comerciales. Como la propia ley se llama, los servicios de las sociedades de información es aquel servicio que se presta a distancia, por vía electrónica, a petición individual del destinatario y normalmente este tipo de servicios lleva a cabo una remuneración económica. ¿Quién debe cumplir la ley? Por la ley debe cumplirla los prestadores de servicios, que es cualquier persona física o jurídica que obtengan de forma directa o indirecta beneficio o rendimiento económico. Una forma directa de obtener beneficios es con la venta de productos o contratación de servicios. Una forma indirecta es a través del patrocinio, banner publicitario, etc. En el caso de una página web debe tener en cuenta varias obligaciones, pero en la ley la podemos resumir en dos. Una es el deber de información y otra es la obtención del consentimiento del usuario. El deber de información a través de una página web debe cumplirse a través de los documentos normativos que deben estar siempre operativos en la página web, como es el aviso legal, la política de privacidad y las condiciones generales de contratación en caso de realizar la venta. En el caso de la obtención del consentimiento, es necesario la obtención del consentimiento en la instalación de cookies, en el tratamiento de datos de los usuarios, en la prestación del servicio y en el envío de comunicaciones comerciales. En cuanto al aviso legal, prácticamente este documento es una carta de presentación del prestador de servicio al cliente y debe de contener una información mínima. Esa información mínima se encuentra en el artículo 10 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. En primer lugar, debe de identificarse correctamente el prestador de servicio y el titular del dominio web, pero no se puede identificar de cualquier manera, sino que debe contener la razón social, el CIF, el domicilio íntegro. En el caso de las sociedades, la inscripción en el registro mercantil, si están adheridos a algún código de conducta o en el caso de ser actividades profesionales, el número de colegiados, incluso la universidad que le concedió el título. ¿Vale? Y en el caso de actividades que necesiten una concesión administrativa, también es necesaria el número de concesión. También debe contener un apartado de comunicaciones del usuario con el prestador de servicios que deben ser gratuitas, como el email, teléfono o fax. Debe contemplar las condiciones de acceso y uso de la página web. En este apartado debemos contemplar las condiciones de acceso y uso y utilización de la propia página, las conductas que se encuentran prohibidas y el derecho de propiedad industrial e intelectual de los contenidos de la página web. También debe contener un apartado con la responsabilidad de las partes y la regulación de la ley y jurisdicción que se encuentra el prestador del servicio. En cuanto al tema de privacidad, el momento que una página web obtenga datos de los usuarios, debe tener este documento. Debe hacer referencia al modo que la entidad o el prestador de servicios trata los datos de los clientes. En este documento debe ser incluido en el sitio web siempre de forma accesible y como mínimo debe de contener la identificación del responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento de los datos obtenidos a través de la página web, la base legitimadora del tratamiento de datos, bien sea el consentimiento del usuario o la prestación del servicio, los niveles de seguridad empleados a través de la página web para la conservación de dichos datos, la duración, los derechos que le asisten en cuanto a materia de protección de datos al usuario y dónde debe de ejercerlo, tanto en el propio responsable de tratamiento y la posibilidad de ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Informar en el momento de que se cedan datos a terceros, informar de la cesión de dichos datos, de la misma forma de la transferencia internacional de datos,
No, la transferencia internacional de datos se puede realizar de varias formas, tanto tener el servidor en el extranjero o incluso que nuestro desarrollador web se encuentre fuera del espacio económico europeo. Al igual que debe contener el plazo de conservación de los datos. Respecto a la política de cookies, es lo que actualmente hay un poco ahí de controversia, ¿vale? Con la nueva actualización de la guía de cookies del 2020 ha cambiado el modelo que actualmente estaba España siguiendo. En primer lugar, en la primera capa de información de la página web debe aparecer un faldón informativo sobre el uso de cookies. ¿Vale? Dicho faldón debe de informar al usuario que en ese sitio web se utilizan cookies bien propias o de terceros y la finalidad que tiene dicha cookie. Además, hay que otorgar la posibilidad de aceptar o rechazar o configurar el uso de cookies en el sitio web. Anteriormente, con la antigua guía de 2019, daba la opción de, si continúas navegando, aceptas el uso de cookies. Pues actualmente no. Ya debe ser un consentimiento expreso y no tácito para la instalación de cookies en el dispositivo del usuario. También ese faldón debe tener la posibilidad de acceder a la segunda capa de información, que ahí estaría la política de cookies. En la política de cookies debe ser un documento explicativo que le informa al usuario desde qué es una cookie, los diferentes tipos de cookies que existen y luego, de forma más específica, debe de contener las cookies propias del sitio web, tanto el tipo de cookie, a quién pertenece esa cookie, la duración de la misma y la finalidad que tiene dentro del sitio web. En el caso de realizar venta online, tendremos los términos y condiciones generales de contratación. Este documento va a ser prácticamente la relación contractual del prestador de servicios con el usuario y posteriormente consumidor. Entonces aquí debe estar muy bien atado todo. En función de qué tipo de producto se venda o qué servicio se ofrezca, variará. Por eso hay que tener mucho cuidado porque me he encontrado a lo largo de analizar varias páginas web que el desarrollador web lo que hace es un copia y pega de un cliente a otro y no todos los clientes tienen las mismas necesidades. ¿Vale? Entonces, en este documento debe haber un apartado general en el cual se identifique ambas partes. Por un lado, el prestador de servicio, ¿vale? Como prácticamente en el aviso legal, todos los datos, añadiendo además al documento la actividad a la que se dedica. Por otro lado, hay que identificar el perfil del usuario que posteriormente será consumido. Por otro lado, debe aparecer el proceso de contratación, los diferentes pasos que debe de seguir el usuario para la contratación del bien o producto que ofrezcamos a través de la página web. Además, la información sobre los productos o servicios que se ofrezcan. Es decir, debe de ser prácticamente toda la información que se ofrezca aquí debe ser igual al producto que le llega al usuario. También debe contener los medios de pago disponibles en la página web, los métodos de envío y la zona de desempeño de la actividad, ¿vale? Hay que definirla porque para evitar problemas o reclamaciones de si tu ámbito de actuación es solo la provincia de Cáceres, pues que acceda a alguien de Barcelona y nos contrata el servicio y luego nos lo reclama. Debe contemplar además el derecho de desistimiento. El plazo mínimo de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios son 14 días desde la confirmación del pedido, pero hay una serie de casos que este derecho no le asiste al usuario debido a las características del producto, como puede ser la personalización, puede ser por seguridad y higiene, etc. Además, debe aparecer la legislación aplicable al contrato. Debe habilitarse al usuario un canal de reclamaciones o quejas, bien sea por un formulario que pueda enviar a través de correo electrónico, derivarlo al apartado de contacto de la página web, cualquier forma, pero debe haber un canal de reclamaciones y quejas al usuario. Y por último, y es que siempre nunca está disponible en muchas páginas web, es habilitar un sistema extrajudicial de conflicto, ¿vale? Es un conflicto de arbitraje para evitar que el incidente empeore y vaya más. En cuanto a la obtención del consentimiento del usuario, el tema de cookies es muy polémico. Actualmente no podemos instalar cookies en el dispositivo sin el consentimiento del usuario. Es decir, solo se podrán instalar en el dispositivo del usuario las cookies que son necesarias para el funcionamiento mínimo de la página web. ¿Cuáles son esas cookies? Aquellas que permitan la comunicación entre el usuario y la red y las estrictamente para prestar el servicio. Las demás son consideradas no necesarias y para ello, para instalarlas en el equipo del usuario, es necesario su consentimiento. Anteriormente, con la antigua guía, si no las aceptaban y las rechazaban, podían expulsarlo del sitio web.
Actualmente no es posible, no lo podemos rechazar. En el caso de que el usuario haga caso omiso a dicho faldón, tampoco se le pueden instalar ni dar por entendido que acepta la instalación de las mismas. También, otro caso polémico que me he encontrado es que muchos clientes dan las cookies por activas por defecto y que sea el usuario que las desactive. Y tampoco es posible. Debe ser el propio usuario que active cada una de todo tipo de cookies, ¿vale? En cuanto al tratamiento de datos a través de la página web, en caso de formularios de contacto, es necesario que exista una casilla de verificación, o también conocida como checkbox, acompañada con el texto "he leído y acepto la política de privacidad". Dicho texto debe ir acompañado con un link que te redirija a dicha política. De la misma forma, es necesario obtener el consentimiento en la prestación del servicio. Cuando el usuario está realizando el proceso de compra, antes de finalizar la compra debe haber un checkbox con "he leído y acepto los términos y condiciones generales de contratación" y la remisión a dicho texto, ¿vale? Para que antes de contratar al servicio, él se quede sujeto voluntariamente a las normas que nosotros ponemos en nuestra web. Y en cuanto al envío de comunicaciones comerciales, no se pueden realizar comunicaciones comerciales así porque sí, sino solo se pueden realizar comunicaciones comerciales a aquellos clientes que tengamos el consentimiento expreso de él. En caso de no tenerlo, solo se podrán enviar cuando los datos hayan sido obtenidos de una forma lícita y se traten de productos o bienes y servicios relacionados con los que inicialmente contrató. Aquí hay que tener cuidado de comprar bases de datos de Internet, porque no se sabe cómo se han obtenido dichos datos y como no tenemos el consentimiento específico para el envío de comunicaciones comerciales, pues prácticamente esa base de datos no nos serviría para nada. Y en el momento que lo utilicemos estaríamos incurriendo en una sanción del ESITE. Los requisitos para realizar comunicaciones comerciales, pues prácticamente debe identificarse claramente la persona física o jurídica que realiza la propia comunicación, al igual que facilitar los datos de contacto y denominación social, y hay que otorgar la forma sencilla y gratuita para que el usuario pueda revocar el consentimiento del envío de comunicaciones comerciales. Y además que esta revocación del consentimiento debe ser efectiva. En cuanto a la autoridad de control, una página web puede tener varias autoridades de control. Por un lado, tendremos la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia es el órgano competente en cuanto al tratamiento de datos de la página web. Principalmente, la sanción iría por temas de política de privacidad y política de cookies, pero no descarta que también pueda sancionar por demás temas. Por otro lado, puede abrirse o iniciarse un procedimiento en contra de nuestra propia página web por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya que en el aviso legal no se contemplen los derechos de propiedad industrial e intelectual. O puede ser, en el caso del Ministerio de Consumo, cuando haya problemas o se haya vulnerado los derechos de los consumidores y usuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de cualquier forma puede ser un órgano u otro que pueda iniciar un procedimiento en nuestra cuenta. Las sanciones en cuanto a este tema, por un lado tenemos las infracciones muy graves que van de 150.000 € a 600.000, las infracciones graves de 30.000 € a 150.000 y las leves hasta 30.000 €. Ahora voy a decir ejemplos. Por ejemplo, aquí la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a Iberia con 30.000 € por no cumplir toda la normativa sobre cookies, ya que no permitía el rechazo de las cookies no efectuadas de la normativa. También proporcionaba información poco clara, incompleta y en el faldón de cookies. No decían si las cookies eran propias o de un tercero. Cargaba las cookies antes de la obtención del consentimiento y además en la política no informaba sobre las cookies en específico que utilizaba el sitio web. En el caso de Growbit SL, sancionada por 3.000 € por el mismo tema, pero un poco más leve, ya que el faldón de cookies no se ajustaba a las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos por no mostrar la información de las finalidades de las cookies, además de no identificar el titular de las mismas. También la agencia sancionó a Nava Joyero, ya que en la instalación de cookies no estaban exentas demostró la instalación. Instalaba cookies sin la autorización del usuario. De la misma manera,
De otra forma, el Ministerio de Industria sancionó a una entidad por no incluir el registro mercantil en el aviso legal. No hay que incluir el registro mercantil de si Grupo Data se encuentra inscrito en el registro mercantil. De esa forma no hay que mostrarlo, sino que hay que decir el libro, el tomo, el folio y la hoja que se encuentra inscrita en la entidad. Luego, las infracciones graves normalmente suelen ser por el envío de comunicaciones comerciales. ¿Vale? Se sancionó a Bonanza Digital Service con 35.000 euros por el envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico. ¿Vale? Dichas comunicaciones no tenían el consentimiento para su envío, no existía una relación previa de un bien o un servicio a las personas que se le enviaron y no facilitaba mecanismos para dejar de recibirlas. En el caso de las infracciones muy graves son muy poco frecuentes porque son aquellos prestadores de servicios de intermediación, es decir, suministros de Internet. Entonces, son muy poco frecuentes. Nosotros en Grupo Data lo que llevamos a cabo en primer lugar es una auditoría del sitio web, ¿vale? Revisamos prácticamente toda la página web de arriba abajo, simulamos proceso de compra detectando así todas las deficiencias, ¿vale? Todas las deficiencias detectadas y proponiendo una solución a cada una. ¿Vale? Una vez hemos realizado esa auditoría, realizamos el clausulado específico, que se ajusta a cada tienda en específico, elaborando los textos legales desde el aviso legal, política de privacidad, los términos y condiciones generales de contratación. Les facilitamos también los formularios de desistimientos y reclamaciones y quejas. Y por último, también ofrecemos un servicio de consultoría en la materia. Bueno, pues ya ha concluido el tema de comercio electrónico. No sé si tenéis algún tipo de duda. Voy a dejar de compartir la pantalla. Me pongo aquí con María. Muchas gracias, chicos. Ahora es momento de si hay alguna pregunta. Están a vuestra disposición, así que lo que necesitéis. En cualquier caso, os mandaremos el enlace cuando tengamos el vídeo colgado en nuestra página para que lo tengáis a mano e incluiré los contactos tanto de María como de Alfredo por si alguien se quiere poner de forma particular ya en contacto con vosotros, chicos, ¿vale? Vale. Si me dais el consentimiento hablando de datos. Sí, sin problema. Además que esos son datos de profesionales. Exactamente, y ahí no hay problema. ¿Vale? Y sin problema, y si surge alguna duda a cualquiera y la formulan directamente a la Cámara de Comercio, nos la remitís, la resolvemos y sin problema. ¿Vale? Exactamente, tanto ellos como nosotros estamos a disposición de... Esperamos que no haya sido tedioso, que muchas veces el cumplimiento normativo cuesta orientarlo y que sea entendible, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Son leyes, pero es que son de obligado cumplimiento. Sí. Así que... Y más en la actualidad, como comentaba, porque sí que existe mayor conciencia. En el día a día nos lo encontramos y ya cualquiera te envía un ejercicio de derecho y te quedas, ¿qué es esto, no? Ejercitando el derecho de acceso, de rectificación, ya cualquiera conoce o algo sabe. Exactamente. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por asistir y lo reitero, si tenéis alguna duda, pues nuestros datos de contacto estarán en la página, si no nos buscáis a través de redes, a través de la cámara y sin ningún problema. ¿Vale? Pues yo creo que lo hemos dicho todo, no alargamos más el tiempo. Si alguien quiere contactar, directamente nos llama o le llamáis, ¿vale? Vale. Damos por finalizada la reunión, el evento. Vale. Chicos, un placer. Gracias. Igualmente. Igualmente, Nuria. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.